Esta nueva colección de autos a escala, que son 1 a 43, viene muy manchada. En muchos sentidos. Por si no fueran ya muchas las colecciones de Rápidos y Furiosos, Planeta de Agostini lanza una más de autos. El día de hoy yo iba saliendo del trabajo, iba manejando en el tráfico, cuando de repente volteo hacia la izquierda Mi izquierda, no la suya. y veo una pareja en su auto. Estaban echándole ojo a este primer tomo. Ellos fueron los que me avisaron de que ya había salido el día de hoy la primera entrega de esta colección de Agostini de autos de Rápido y Furioso. Y si están viendo este video, muchas gracias por la información. Esta nueva colección de autos a escala, que son 1 a 43, viene muy manchada. En muchos sentidos. Manchada en el aspecto de que van a ser 100 números de esta colección. Y manchada en el precio, porque cada uno de estos autos va a costar más de 300 pesos. 350 pesos para ser exactos. Estamos hablando de una colección que completa vale más de 30,000 pesos. Pero aquí te voy a dar toda la información para que tú tomes la decisión si vas por la colección completa, solo por algunos o nada más el primero. Y pues ahora sí, banda, vamos a ver más de cerca esta colección, esta primera entrega de la colección de Planeta de Agostini de los autos de Rápidos y Furiosos. Son 100, como ya se los había dicho. Este es el primero, te vale 80 pesos. Vamos a ver si realmente los vale. Por aquí podemos ver el Nissan Skyline, el Toyota Supra y el Eclipse. Miniaturas fieles a los modelos originales de las películas, fabricadas en metal y ABS inyectado. Ya les había dicho yo qué significa el ABS inyectado. Y bien, por la parte de atrás tenemos algunas otras especificaciones, como que la escala es 1 a 43, se parece mucho a los de Yada. No dudo que sean de Yada, ahorita lo vamos a descubrir juntos. La próxima entrega, el número 2, viene el Nissan Skyline y te va a costar nada más y nada menos que 200 pesotes. De la tercera hasta la 100 te van a costar 350 pesos. Me parece a mí el precio un poquito manchado. Ahorita vamos a ver si realmente los vale. Acá del otro lado vamos a ver qué dice: únete a la familia en esta colección única y disfruta de los detalladas miniaturas a escala 1:43 de los modelos más espectaculares de esta ya inolvidable saga. Como podemos ver, aquí viene pues la revista. Es una revista como todas las de estas colecciones, con información importante de la película y del auto que viene. También podemos ver que vienen otros autos que vendrán en la colección. Viene el Dodge Challenger SRT 2011, el Toyota Supra, el Mitsubishi Eclipse, el Dodge Charger Daytona, el Ford Escort. Viene también por acá el Chevelle SS y el Ford Mustang Fastback y algunos otros modelos que van a venir. Obviamente van a venir todos hasta la última película de Rápidos y Furiosos. Tenemos aquí el folleto de la colección. Este va a venir en todas las primeras ediciones. Aquí viene una garantía de Planeta de Agostini que te asegura que es de la mejor calidad el coleccionable que estás adquiriendo. Y vienen 2 tomos. Vamos a ver qué traen. Este me parece que va a ser exactamente de la colección. Vean, aquí vamos a poder ver algunos modelos. Viene información más detallada acerca de esta colección. Vale la pena que la lean. Y tenemos aquí, como siempre, el cartón que mantiene rígidas estas revistas. Y tenemos aquí, ahora sí, una saga de leyenda. Información acerca de la película. Información detallada de la saga al completo, dice aquí. El Charger, el modelo que viene, que es el 1970. Este no es el que viene exactamente, pero ahorita vamos a ver la ficha técnica. Wow, esto sí está muy chido. Algunos extras del Charger, historia de cómo se creó los hermanos Dodge y su creación. Aquí los pueden ver a los hermanos, ahí están. Y de los primeros modelos de Dodge. Y pues así es como viene en este bonito capelo. Se lo vamos a quitar porque refleja mucho la luz. Y como pueden ver, aquí salió botando como el reverso de la caja, que es el que viene aquí así. Y del otro lado viene también información acerca de pues de la garantía, de que es un producto certificado de Universal también. Y pues es un bonito fondo. Ustedes le pueden poner ahí cualquier fondo si ustedes quieren. Y vean qué bonita presentación
no viene en una base plana, viene como más bien inclinado para que ustedes puedan tener una mejor perspectiva de este bonito auto que trae también la certificación, o sea, es un producto oficial de Dodge. Eso lo hace doblemente coleccionable. Banda, no sé si estoy muy güey, pero vean, trae como una especie de remaches en forma de triángulo y no se les puede quitar con ningún desarmador. No tengo herramienta para quitarla. Voy a investigar un poquito acerca de cómo. A lo mejor sí estoy muy güey y no pude, pero les puedo enseñar la pieza tal como está así exhibida. Vean, tiene partes muy frágiles. Con esto tienen que tener cuidado, por eso no es para niños. Esta antena está súper frágil. De este lado tiene nada más un retrovisor. El otro no venía. Parece que así es el modelo porque vean, ni siquiera tiene ahí el hoyito o alguna marca de que existiera alguna vez ahí un retrovisor. No sé si en la película solo tenga uno, no me fijo en ese detalle. Pero vean, las calaveritas, los faros, todos son plastificados. Esos cuartitos bien pintados, el motor súper detallado, limpia parabrisas, retrovisor interior. Quiero que vean los interiores, a lo mejor no se van a alcanzar a ver mucho, pero vean la palanca, el volante, los asientos, trae hasta su jaula antivuelco. Viene súper detallado los rines, las llantas son de goma. Esos cuartitos que trae la parte de atrás con la placa de Rápidos y Furiosos. Vean, creo que aquí por la parte del vidrio de atrás pueden ver un poquito más la jaula. Y por 80 pesos yo no dejaría pasar esta primer pieza. Independientemente de que si vas a ir por las demás piezas o no, esta no la puedes dejar pasar por 80 pesos. Conozco Hot Wheels mucho más caros y con mucho menos detalle. Entonces, pues si eres fan de la película de Rápidos y Furiosos, de los autos a escala y sobre todo del Charger RT de Dominic Toretto, como yo, pues date para que lo puedas conseguir en tu puesto de periódico más cercano, porque se van a acabar. Seguramente por ahí los revendedores van a ir a acaparar bastantes y después, cuando ya no encuentres, te la van a dejar caer hasta en 300 pesos. Y mi recomendación muy personal es: no vayas por todos si realmente no eres un fan de Rápidos y Furiosos. Si tú dices, güey, JM, es que no manches, o sea, lo traigo en la sangre, me mama Rápidos y Furiosos, no puedo vivir sin ellos, pues entonces sí, date como magnate. Van a ir saliendo cada quincena, después cada semana. Te vas a tardar por ahí a lo mejor de unos 2 años y 6 meses en completar la colección, pero te aseguro que va a ser la mejor colección de Rápidos y Furiosos que vas a tener en autos. ¿Tú ya viste los detalles de esta colección? Están al nivel de un Yada, que por cierto acabo de conseguir uno de la colección anterior, así que les voy a hacer el review. No es el mismo Charger exactamente, pero lo que quiero que vean es la calidad de estos coleccionables para que vean si sí vale la pena entrarles. Sabemos que Yada maneja muy buena calidad en sus autos a escala, así que próximamente les voy a subir el video de la comparativa de los dos Charger. Pero en lo que estábamos, si no te late toda la colección de Rápidos y Furiosos de todos los carros, vete únicamente por los que más te gustan. Por ejemplo, va a haber quien va a preferir coleccionar únicamente los de la primera película. O puedes simplemente ir por el número 1 que te cuesta 80 pesos y nada más, hasta ahí pararle. Me parece que 80 pesos es un precio excelente para un auto de esta calidad. Y por supuesto que este auto también se va de regalo para los concursos que hago luego en el Rock Show y en Valderas. Por eso es importante que se suscriban, que activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subo un video, porque exactamente en este tipo de videos es donde doy la fecha, el lugar y la hora para que ustedes vayan y se lleven un bonito premio, que obviamente yo le doy preferencia de concursar a los suscriptores, a los que comentan, a los que comparten, a los que dan like. Por eso es importante que se pongan las pilas. Además de que con eso me ayudan bastante para seguir creciendo y dar premios muy chidos como este Batman. Aquí tengo esta máscara de Batman retro de Lego. Está muy chida para que ustedes la puedan armar. Esta se va a ir de regalo en un live o por ahí vamos viendo a ver cómo la regalamos, pero cuando lleguemos a los 5000 suscriptores en YouTube. Es más, déjenme veo cómo le pongo aquí, que es para los 5000. Ahí estaban, a los 5000 se va a un concurso para que alguien se lleve esta máscara de Batman. Así que, fans de Batman, manifiéstense.
Lo vamos a poner aquí, los demás videos, por ahí le voy a mejorar yo creo que el letrero que le acabo de improvisar para que se entienda que se va a los 5000 suscriptores. Por ahí pónganme también en los comentarios qué tipo de concurso podríamos hacer, si puede ser un en vivo, si podría ser a lo mejor un concurso especial en el Rock Show o en Valderas o en la calle, que a mí se me hará injusto porque pues muchos de ustedes no son de la Ciudad de México, así que podría llevarse a alguien de ustedes. No sé, por ahí pónganme en los comentarios qué tipo de concurso les parecería prudente. Así que pues eso es todo por el video de hoy. Espero que puedan armarse de sus coleccionables de Rápidos y Furiosos y nos vemos la próxima. Compartan, muchachos, compartan. Muchachos, por favor, compartan, nos va a quedar grande.